Lo saben, está pasando un ciervo por ahí, coge a Siri. No me gusta. No me gusta. Como veis, la positiva de la casa soy yo. Bueno, ahora tengo mi horita de José risueño y sonriente. ¿Me podrás mantener luego un ratito? No. Es que remar una sola no tiene mucho sentido. Así. ¡Yeah! Sigue así, promete. Vamos a acercarnos más. ¡Qué bonito! Uy, uy, uy. Hostia, vaya pepino. ¿Dónde se van los neoyorquinos a pasar el fin de semana para despejarse del bullicio de la ciudad? Aquí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Universo Nueva York. Como veis, hoy estamos en un entorno un poco más distinto a la ciudad de Nueva York. Y hoy vamos a hablar de las cosas que nos gustan de Nueva York y de las cosas que no nos gustan de Nueva York. Y la cigala esta, la chicharra, no sé si tiene que decir algo también. Sí, creo que sí. Algo tiene que I decir. just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna. Después de llevar 3 días fuera de la ciudad, José, madre mía, está como Pedro por su casa, ¿eh? ¿A qué ha entrado? ¿A beber? ¿A comer? No sé. Estamos luchando, llevamos 3 días luchando con mosquitos, pero esperamos que en esta media hora se porten bien, porque si no, vamos a morir aquí acribillados. En vez de loción solar o colonia o perfume o lo que sea, nos echamos ya, llevamos medio bote de repelente de insectos, pero parece que están inmunizados o algo, porque vamos. Han aprendido. En fin, bueno, José, vamos a lo que vamos. Vamos. En este episodio vamos a hablar de algo que nos hemos inventado, que es me gusta o no me gusta. ¿Qué me gusta de Nueva York? ¿Qué no me gusta de Nueva York? ¿O qué me gusta de Estados Unidos? ¿Y qué no me gusta de Estados Unidos? En estos 3 años que llevamos aquí, pues bueno, algo como aquel que dice hemos vivido, entonces vamos a ver qué sale de me gusta, no me gusta. No me gusta esta chicharra. A mí tampoco, porque la estoy escuchando y si la escucho yo, la escucháis vosotros. Así que no me gusta. No vamos a organizar esto de ninguna manera, simplemente vamos a hacer me gusta, no me gusta. Según se nos vayan pasando por la cabeza cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan, pues vamos diciendo. No hemos preparado nada ni hemos hecho ningún guión, con lo cual va a ser lo que surja. Y nada, vamos a tirarle. Cosa que no nos gusta. A mí me encanta. Cosa que nos gusta. Como veis, la positiva de la casa soy yo. A mí, cosas que me gustan de Nueva York es cómo la gente interactúa más contigo, aunque no te conozcan. Subir al ascensor y que te digan, uy, me encanta ese traje que llevas, o me encanta cómo llevas el pelo, y que no te conozcan de nada, eso me gusta. Y es algo que en España, sinceramente, a mí personalmente no me ha sucedido. La gente va mucho más como a su rollo, es como más pudorosa a la hora de interactuar con gente que no conoce y con la que no tiene por qué interactuar. Sí, pero hay veces que también son un poco ariscos, ¿no? Un poco suyos, un poco distantes. No me gusta también, es verdad que en Nueva York tienes los dos extremos, pero yo sinceramente tampoco he vivido mucho extremo de gente arisca desde que vivimos aquí. Quizá como turista alguna vez. La verdad es que no. A mí me gusta que, por ejemplo, nuestros clientes, aunque seamos extranjeros, y lo saben, está pasando un ciervo por ahí, coge a Siri. Que vaya a verlo. Vamos a grabar al ciervo, coge a Siri. Hemos salido a la caza. Después de que el ciervo nos torease, hemos vuelto. Pero bueno, hemos grabado alguna imagen para ponerla. Esto, por ejemplo, nos gusta. Aunque cualquiera que viva en el norte nos podría decir, es que en Galicia, o es que, no sé, en Pirineos también hay ciervos. Pues sí. Nosotros somos de Alicante. Allí no hay muchos.
Esto, por ejemplo, nos gusta este tipo de contraste tan cerca de la ciudad, porque verdaderamente estamos a 1 hora y media por ahí más o menos en coche, y esto no lo tienes en la ciudad, pero está muy cerca. Creemos que vais a verlo en un vídeo que vamos a subir próximamente del sitio donde estamos. Cosas que me gusta. Sinceramente, me gusta bajar de casa y que siempre haya algo, sea la hora que sea. También me gusta estar aquí, irme a dormir y no escuchar absolutamente nada. Aunque nos ha costado muchísimo dormirnos. Yo creo que porque estamos acostumbrados ya al ruido de la ciudad. O salir a la calle y tenerlo todo a mano, ¿no? Tener las tiendas, poder comprar comida a cualquier hora, a la vuelta de la esquina. O sea, no hace falta irte muy lejos. Es verdad que nosotros tenemos la buena suerte de poder vivir casi en el centro, entonces, bueno, lo tenemos todo muy, muy cerca. No me gusta el precio de las cosas en Manhattan. Sí que tenemos todo muy cerca, supermercados, tenemos varias cosas, pues delis, tenemos tiendas, pero puedes comprar lo que quieras a la hora que quieras, pero ya no al precio que quieras. Entonces, no me gusta tener que hacer la compra online y que me la traigan sin poder yo ir como hacía en España, ir al Mercadona o a cualquier otro supermercado donde lo tienes prácticamente todo y poder acercarte nuevamente porque lo tienes a 10 minutos en coche. Pues Aquí, si quiero ir al supermercado, me pego 40 minutos en coche para ir y comprar y luego volver y pagar 15 de parking. Pues a mí sí que me gusta que me traigan la comida a la puerta de mi casa. A mí que me la traigan, sí, pero que luego no he podido coger yo, no he podido que luego no haya podido seleccionar yo la fruta, ni que haya podido ir y ver pues las estanterías, pues hay esto. Bueno, No sé. ¿A ti nunca te ha gustado hacer la compra ni en España? es lo que tiene comer fruta, y los que no comemos fruta, pues no tenemos ese problema. Lo que coméis todo envasado, no hay problema, ¿no? A ver, cosas que me gustan de Nueva York, pues que tienes muchas opciones a nivel de ocio. Por ejemplo, conciertos, deportes, cosa que en España sí las tienes, pero tendrías que desplazarte pues a Madrid, a Barcelona, a ciudades grandes, porque no va a venir un artista grande a Alicante a tocar. Y si viene, pues vendrá una vez al año y no tienes tantas opciones como tienes aquí en Nueva York, que puedes ir a ver el baloncesto hoy, mañana a un concierto, pasado puedes irte a un evento de lo que sea. A ver a Elton John, a ver Sí. a, no sé. Fútbol americano, cualquier cosa. Es una ciudad tan potente que tiene tantas cosas para hacer que No te comas a la avispa. Se ha vuelto loca. Se ha roto. como vengan los amigos y te empiecen a comer, verás tú. Otra cosa que no me gusta. No me gusta que, aun teniendo... Esta la traía preparada, la verdad. Cosa que no me gusta, aunque tengamos una visa de trabajo y podamos estar trabajando aquí y viviendo durante el tiempo que nos dura la visa, no me gusta que cada vez que venimos a Estados Unidos, en inmigración, me pregunten lo mismo que a todo el mundo. Tengo claro que tenemos una visa de no inmigrante, entonces te pueden preguntar lo que quieran, ¿no? Pero no me gusta que me pregunten a qué me dedico, a qué vengo y qué hago. Pues, señor de aduanas, vengo a mi casa, donde llevo viviendo 3 años, y estas preguntas que a mí me hacen, y se las haces también a la gente que viene a trabajar de ilegal, les preguntas a qué vienen y te dicen, vengo de turista. Vienen 7 veces al año, vienen a trabajar, pueden pasar, y en cambio nosotros, o las personas que tenemos visa, ponen en duda ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos tanto tiempo en Estados Unidos? Esa sensación de hacer las cosas bien, de estar haciendo las cosas bien
y que por estar intentando, por hacerlas bien, como que es sospechoso, ¿no? Sí. No sé, bueno, entendemos, yo entiendo perfectamente que el sistema, pero el sistema tiene fallos y esos fallos no deberían de repercutir en la gente que estamos aquí trabajando legalmente, buscándonos la vida y haciéndolo todo desde el primer momento bien. A mí, bueno, ¿sigues tú? No, simplemente eso. A nivel profesional, a mí lo que me gusta es la diversidad que tenemos a nivel de eventos, de personas, de bodas, de tipos de ceremonias que tenemos aquí y que en España los hay, pero no son tan habituales o no están tan a la orden del día. Y los diferentes escenarios en los que realmente se celebran bodas. Cosas muy cosmopolitas, con cosas muy rústicas, como puede ser esto, o no sé, tienes o cosas muy clásicas como tipo castillos. Tienes lo que quieras, lo tienes aquí. Eso está muy chulo. Eso es una de las cosas que me encanta de aquí. No me gusta conocer poca gente, porque por nuestro trabajo tampoco conocemos mucha gente al cabo del día, del mes, de la semana, del año. Entonces no me gusta conocer tan poca gente y sí que es verdad que sí que conoces gente, pero sobre todo creo que son gente no como nosotros, sino sí, inmigrantes o españoles con los que al final tienes un poco de más juego por la cultura y no me gusta no poder conocer tanta gente de aquí, ¿no? Y que sea siempre gente de fuera. La verdad es que es un poco complicado porque por nuestro trabajo se podría decir completamente lo contrario, de que conoces a mucha gente y que por nuestro tipo de trabajo pues, vas a bodas, interactúas con gente, conoces, pero al final estás trabajando. Entonces, realmente sí, yo tengo reuniones con clientes, hablo con organizadores, con fotógrafos, pero siempre en un entorno profesional y siempre relacionado con un trabajo concreto. Sí que es verdad que a nivel amistades es algo un poco más complicado, sobre todo en nuestra situación. Quizás si trabajásemos en un estudio o trabajásemos para otra empresa en la que tienes que ir a trabajar a una oficina o algo así, interactuar con otra gente. Sí, ahí sería más fácil. Quizás sí que conocerías a más gente. Por nuestra situación, nosotros nos mudamos aquí con nuestra empresa, entonces realmente trabajamos desde casa. Y los únicos contactos que tenemos son con clientes y cuando nos contratan o nos van a contratar, y normalmente suele ser por videollamada porque no todo el mundo vive en la ciudad, las distancias son muy largas y nosotros no tenemos estudio tampoco, como muchísima gente del sector. Entonces, bueno, nosotros en nuestro caso pues no tenemos no tenemos un abanico tan grande de gente conocida como podríamos tener en España. No me gusta. No me gusta... ¿Cuántos no me gustas has dicho? Un montón. No me gusta el tráfico de Nueva York. No me gusta coger el coche y cruzar de la avenida 11 a la segunda avenida en hora punta, tener que estar 1 hora en el coche para cruzar literal 10 avenidas. No me gusta. No me gusta... las colas, no me gustan los baches de la ciudad, no me gustan... Espera, que intercalum me gusta. Me gusta que te puedas mover por la ciudad fácilmente en bicicleta o en scooter y que sea todo tan fácil de llegar. El transporte público. El transporte público me gusta mucho. Aunque la gente se queje mucho del metro, pero el metro es una maravilla, sí que es verdad, bueno, porque es un submundo. Y que hay mucha gente loca, pero nosotros personalmente no lo utilizamos mucho porque, de nuevo, trabajamos en casa, entonces no nos movemos demasiado en metro. Sí. Pero si trabajase fuera sería uno de los me gustas de este podcast. Y me gusta mucho cómo está estructurada la ciudad. ¿Podría estar mejor? Sí. ¿Los baches podrían estar mejor para bicicletas y scooters? Sí. No me gusta que el puente de Brooklyn lo hayan hecho peatonal completo. La parte de arriba. No me gusta. Porque si ahora quiero pasar con la bicicleta, tengo que pasar por al lado de los coches. No me gusta.
comiéndome todo el humo de los coches. No me gusta. Bueno, será que no comemos humo en Nueva York yendo por la calle, simplemente. No me gusta. Quiero ir por encima del puente de Brooklyn. Habrá gente que diga, no, es que... No puedes. No puedes, porque la gente iba muy loca. Sí, la gente iba muy loca, pero yo no tengo la culpa de que la gente vaya loca. Entonces, no me gusta. Siri se está pegando una siesta buena, ¿eh? Acaba de abrir los ojos cuando he hablado. Siri estaba matando hormigas y menos mal que lleva pipetas, lleva sprays y lleva de todo para el tema mosquitos, porque si no se la comerían. Ya ves. ¿Qué más no me gusta? Me gustan los edificios que llaman luxury buildings, que tienen todo dentro. Tienes el gimnasio, tienes zona de trabajo, tienes rooftop. Me parece un concepto bastante interesante para trabajar, para la gente que trabaja en casa o sencillamente la gente que trabaja en casa y que de vez en cuando pueda necesitar pues una zona como más y para de trabajo. Para vagos como nosotros que no salen a la calle. Sí, para vagos como nosotros que se suscriben al gimnasio del edificio para hacer deporte, porque si te suscribes a otro no vas a ir y ni así. Por cierto, suscríbete. ¿Cómo ha caído, no me gusta, tampoco me desagrada o no me gusta. ¿Entonces? Iba a decir la basura de la calle cuando amontonan la basura, pero bueno, es que no hay contenedores de basura en Nueva York. Entonces, eso puede ser un me gusta y un no me gusta. Sí, ¿no? Pero sí. No me gusta ver las bolsas de basura. Normalmente la gente cuando viene ya viene con el concepto de que Nueva York es sucio. Es sucio porque ven bolsas de basura en la calle. Sí, pero las sacan 2 veces por semana y la amontonan y pasan los camiones y se las llevan. Perfecto. Pero, ¿por qué? Porque no hay contenedores. Se va el del camión. No hay contenedores, entonces pues no las pueden meter dentro. Ahora, ¿me gustaría que hubiese un contenedor en cada esquina? No sé, no me gusta. Teniendo en cuenta que en nuestra manzana nos han quitado las papeleras, y ahora tenemos, bueno, es verdad que tenemos una papelera en la puerta del edificio. Pero aún así, ¿ves mucha basura en el suelo? La gente es menos cochina. No hay basura, sino no hay mucha. O sea, a ver, tampoco me viene a la cabeza si hay mucha basura en el centro, tipo Times Square y demás. En el pero, suelo por ejemplo, sí, pero... Central Park, las zonas fuera de lo que es lo turístico, yo creo que no hay mucha basura. La gente cuando viene y a mí me dicen, es que Nueva York es sucio. Dicen lo de sucio por las bolsas de basura, porque realmente yo me paseo por cualquier calle de Elche o de Alicante o cualquier sitio en España prácticamente al que hemos ido. Siempre ves algún papel en el suelo, chicles, colillas. Aquí, realmente, basura así de una lata. O sea, ¿cuántas cosas ves así tiradas en el suelo? No sé. Bueno, la gente lleva muchísimo más cuidado en esas cosas. Cuando hay alguna papelera volcada en el suelo, cuando hay algún loco que está haciendo historias. Quitando el centro de todo lo que rodea Times Square y esa zona. Sí, no. Normalmente no. No me gusta que haya tanta gente drogándose en la calle con jeringuillas, pinchándose a la vista y que nadie haga nada. Porque se pinchan, tiran las jeringuillas al suelo. Llega un momento que lo normalizas. Sí, que ves a la gente tirada en el suelo y es como, bueno, está ahí, pero es que nadie dice nada, nadie hace nada. Entonces, no me gusta. Me gusta que la ciudad sea tan pet friendly. Hay muchísimos perros, muchos supermercados puedes entrar con ellos, hay restaurantes a los que te dejan entrar, hay un montón de sitios donde puedes entrar con ellos. Siri mira atrás como diciendo, gracias. Sí. Obviamente la gente suele tener bastante bien educados, entrenados a los perros, hay de todo, pero aún así es una ciudad que está bastante concienciada con el tema de los animales. Me gusta que en la ciudad, a pesar de que hay mucho jaleo y demás, siempre tienes un montón de zonas donde poder ir a despejarte. Obviamente no es esto, pero tienes, por ejemplo, Central Park o Prospect Park, o tienes también la zona del Riverside, que la gente suele irse ahí incluso con su café por la mañana, o salir a correr, o por la tarde a ver la puesta de sol, se llevan su mantita de picnic, o simplemente se llevan un libro y se sientan a leer. Y eso, pues me gusta mucho. Incluso cuando ves a gente así relajada, todas esas zonas son zonas donde no hay muchísimo escándalo, donde se nota paz y relajación. No me gusta
escapa un perro no sé dónde. Bueno, déjalo. Algún ciego habrá visto. No me gusta que, aunque en Estados Unidos el idioma oficial no lo haya, porque no hay un idioma oficial, no sé cuántos idiomas se hablan en Nueva York, pero creo que en Estados Unidos, si no me equivoco, no hay un idioma oficial. Está el inglés como lengua principal y luego está el español. No me gusta que los latinos o los hispanos o como lo quieras llamar, nos hagamos de menos cuando coincidimos, hablamos, nos conocemos, como que se evita hablar español delante de la gente como si por hablar español fuera una persona de menos. O tuviéramos trabajos peores, o viviéramos peor, o fuéramos inferiores. Eso no me gusta. Y creo que en el mismo círculo nuestro, latino-hispano, somos los primeros que fallamos en esto. Que nos hacemos de menos y no valoramos la lengua que tenemos y evitamos que hacerla pública a toda costa por el que puedan decir. Eso no me gusta. Me gusta que haya policía montada en Nueva York y ver por la Quinta Avenida a la policía montando caballo. No me gustan los caballos de Central Park. No me gustan las empresas que pasean a turistas por Central Park con caballo. Da Así. muchísima pena. Así. Habría escuchado un pitido porque he dicho un insulto bastante guapo, pero no me gusta que utilicen los animales, los caballos, como atracción turística por Central Park, porque es que están todo el día afuera. Cerca de nuestra casa tenemos Unos establos. y están todo el día los caballos fuera. Llueva, haga calor, haga frío, llevan un cubo con... Llevan ¿es alfalfa o qué? pienso. Que se lo comen con las palomas. Que se lo comen como... O sea, ¿qué vida es esa, tío? O sea, Es horroroso porque además ya se han visto varios casos además cerca de casa también porque, bueno, no vivimos lejos de Central Park, entonces por las mañanas vemos la retahíla de caballos que van, luego por la noche como vuelven y se han visto caballos colapsando en el suelo porque los hacen trabajar, no sé, horas y horas y horas y horas con un calor tremendo, o sea... Imagínate en una avenida de Manhattan que un caballo se vaya al suelo mientras está tirando de un carro, pero al suelo porque le está pegando un ataque de una lipotimia o porque lo tienen exhausto de tanto trabajar. Me parece inhumano. No son humanos, pero es inhumano. Y cada vez que vemos a un turista que intenta subir a un carro, dan ganas de decirles algo porque de verdad que da muchísima pena. Que creo que nadie tiene nada en contra de la gente que está trabajando en esa atracción turística, ¿no? O sea, el que lleva el caballo, el piloto del caballo, ¿cómo se llama? Sería un jinete, pero es que ni siquiera lo No. montan. Bueno, el piloto El cochero. el cochero o como se llame, no tiene culpa ninguna. El pobre es un trabajo, trabaja de esto, vale, perfecto. Entiendo que también cuidarán a los caballos, cosa que no se ve en la calle, pero sí, deberían de prohibir las empresas de alquiler de... Pero sí que vemos que en los establos que hay cerca de casa llegan los carros, los sueltan del carro, meten los carros tipo parking al almacén y los caballos suben por una rampa a un edificio. Dudo que dentro de ese edificio puedan moverse mucho, pastar un poco. En cambio, diréis, acaba de decir Aranza, me gusta ver policía montada en Nueva York. Vale, si vierais cómo están de cuidados los caballos de la policía y cómo están cuidados los caballos de atracción turística, o sea, nosotros cerca de casa tenemos las cuadras de la policía montada, los limpian, los bañan, están todo el día peinándolos, tienen... tienen una zona como una arena. Entendemos que el caballo ahí está trabajando, haciendo tampoco debería estar haciendo ese trabajo, pero bueno, están muy bien cuidados. No se está lucrando. Creo que la policía de Nueva York no se está lucrando de utilizar al caballo
Pero en cambio, las empresas de paseos a caballo sí que se están lucrando. Que no hace falta explicarlo mucho, o sea, es que simplemente hace falta verlo. Cuando vengáis a Nueva York y os cruzáis a la policía montada, simplemente mirar el caballo cómo está, la cara con la que te mira, y mirar a un caballo de los que veáis en los carros en la puerta de Central Park. Os animamos a que no montéis nunca más en un caballo en Central Park, a caballo en Central Park. Luego, otra cosa que no me gusta. No me gustan las bicicletas, los triciclos que están en el centro, que están en Nueva York, que valen $8, $9 la hora. Depende, depende Perdón, del momento y del día. Perdón. $8 el minuto. O sea, ¿estamos locos o qué os pasa? O sea, Y ojo, depende, el precio lo cambian según les sale de la flor. Claro, entonces, si no queréis que os peguen una estafada del siglo, no montéis nunca ahí. Es que incluso te cobran, si tú te quieres montar en el triciclo y quieres dar una vuelta como turista, como buen turista, y les dices que te pongan música. No, ellos te dicen que si quieres que te pongan música. Si te ponen música, ponerte una canción vale dinero. Y es como, ¿estamos locos o qué os pasa? O sea, es Para que os hagáis una idea, yo en Times Square vi a una señora que estaba preguntándole a un chico de estos de los que van en la bici, que pedalean en la bici y van el carrito detrás y tú te sientas detrás y te pasean. No lo veo mal si te hablan claro. Porque, por ejemplo, desde Times Square, no recuerdo exactamente dónde quería ir, pero era a nada. Estaba súper cerca. Tardaba creo que 6 minutos. 6 minutos. No, pero una wedding... 6 minutos en bici. Cuando la señora, que es de las pocas que he visto que se ponían a hacer cálculos, cuando vio que 6 minutos le iban a salir por $70, precio oferta. Precio oferta. Pues obviamente dijo que no. Pero la gente no... Ven, por ejemplo, que Central Park está ahí al lado, qué tal, y se suben por hacer la gracia y la gracia sale cara. Sale mucho más cara que un taxi, sale mucho más cara que un Uber, sale mucho más cara que irte en un metro o que ir andando o lo que sea. Sí. Si eres consciente de que te van a crujir, pues agarra el triciclo sin problema y démosles trabajo si lo quieren. Pero es verdad que normalmente lo que solemos ver suele ser más a la gente bajando del triciclo y discutiendo con el de las bicicletas porque les están pegando la estafada del siglo, más que haya alguien que se suba a sabiendas de lo que le va a costar, ¿no? No me gusta. No me gusta cuando voy por el centro, la zona turística, Times Square, la Séptima Avenida, Broadway. No me gusta la gente de los comerciales, por llamarlos de alguna manera, de los autobuses turísticos, que te estés parando cada 2 metros diciéndote quieres montar en el autobús. ¿Me has visto cara de guiri o qué te pasa? Pues no me gusta. No me gusta. No me gusta. Así que no me volváis a parar. ¿A ti algún me gusta, anda? No me gusta. Me gusta que cuando va a nevar tiran sal el día de antes. Y le fastidia las patitas a mi perrito. No me gusta. ¿Qué más no me gusta? Piénsalo al revés. ¿Qué más me gusta? No, pero es que... A mí no me gusta en la zona de Times Square y alrededores, cuando voy en bicicleta o en scooter, que todos los turistas están en el carril bici, me toca ir entre los coches y me da muchísima rabia. Porque, uno, los turistas están en un carril bicicleta que si pasa algún despistado se los lleva por delante. Y dos, porque yo que voy en bicicleta tengo que pasar por el medio de los coches, que es muchísimo más peligroso. No me gusta cuando vamos en bicicleta por las zonas de bici. No me gusta cuando veo discutir a ciclistas. Bueno, ciclistas, les digo así, hago así entre comillas, porque sí que son ciclistas. O sea, están por la ciudad, pero son ciclistas. No me gustan cuando los ciclistas se quejan de que hay gente con patinete y que van muy deprisa, cuando ellos van más deprisa que un coche, como si estuvieran haciendo un rally. El Tour de Francia por el Riverside o por Central Park. O sea, ¿estamos locos o qué? Vale, hay gente para todo. Hay gente que va muy deprisa en patinete, hay gente que va muy deprisa en bicicleta. Hay gente en bicicleta que no mira cuando se va a incorporar al carril y tiras a un patinete. El que va en... No sé si habéis... Los que estén escuchando el podcast. No sé si habéis ido a Central Park alguna vez, sobre todo por las mañanas o al final de la tarde, cuando hay menos turistas,
y hay grupos de ciclistas que van con bicicletas de ciclismo de velocidad que van, En pelotón. pero que van a una velocidad impresionante. O sea, eso es una locura. Además, nadie respeta los semáforos en Central Park. Algunas veces nosotros tampoco. Pero, Yo sí. pero hubo un hombre hace poco que se puso en la zona de Central Park West en un semáforo, enganchaba un móvil, que eso lo vi creo en algún sitio, en un blog de noticias o algo de Nueva York. Había un hombre que se ponía con un móvil grabando a todos los ciclistas que cuando el semáforo se ponía en rojo no paraban, para luego mandarlo ¿A tráfico? no, al ayuntamiento o donde lo tuviera que mandar para denunciar a todo el mundo que no paraba. Porque otra cosa que no me gusta, el lazo, son los coches que paran en doble fila en el área de paso de bicicletas. Vamos un poco a los me gustas, ¿no? Bueno, tú di me gustas, yo diré no me gusta. Claro. He decidido que voy a decir todo no me gusta. No me gusta que cada vez que tengo que ir a una boda a trabajar tengo que salir 2 horas antes por el tráfico. No me gusta. Me gustaba más en Alicante cuando tenía que ir a trabajar a un sitio y iba 10 minutos antes. media hora antes por asegurar, por si pasaba algo. No me gusta. Creo que no me gustaría, ya hablo en si me pasara, no me gustaría pinchar en medio de una autovía o tener algún problema en un coche. Porque me da la sensación de que esto, la gente que viva en Nueva York o en Estados Unidos y le haya pasado, lo habrá comprobado y podrá decírnoslo, no me gustaría pinchar o tener algún problema con el coche y esperar una grúa, porque me da la sensación de que podríamos estar esperando 3, 4, 5 horas fácilmente. ¿Qué te gusta a ti? Me gusta lo bien conectada que está la ciudad, ya no solo en transportes públicos, como he dicho antes, sino también a nivel de internacional, con trenes, con aviones. Tenemos 3 aeropuertos súper cerca. Tienes La Guardia, bueno, súper cerca. Bueno, Sí, en la ciudad sí, tienes cerca. La Guardia, tienes el JFK y Newark. Si no hubiera tráfico... Sería genial. Si no hubiera tráfico no tardaríamos de 1 a 3 horas en claro, llegar al aeropuerto, si no hubiera- dependiendo del tráfico. Si no hubiera tráfico estaríamos en media hora en el aeropuerto. Con tráfico, pues 2 horas, 3 horas. ¿Qué me voy a decir alguna me gusta? Me gusta salir de la ciudad y tener el contraste de la montaña. Esto yo creo que lo hemos dicho también al principio, ¿no? Pero muy cerca. Me gusta tener pueblos como Sleepy Hollow o Tarrytown. Me gusta tener pueblos como Bear Mountain. Bueno, pueblos, montañas tan grandes como Bear Mountain, que tienen senderos para hacer trekking, para andar, para hacer bicicleta, y está súper cerca de la ciudad y no tienes que desplazarte. Si en España tú quieres ir a una montaña en condiciones, cuando decimos montaña en condiciones es montaña. Hablamos desde nuestro punto de vista desde Claro, Alicante. Desde el punto de vista de vivíamos en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, si quieres vivir esa experiencia, te toca irte a ¿Pirineos Granada, o Sierra Nevada? a Sierra Nevada, te toca irte a Pirineos o te toca irte a Madrid, a la Sierra de Madrid o ese tipo de zonas, porque si no es imposible, no hay nada de ese estilo. Sí que tenemos en Alicante también... Alcoy, La Fonrocha, Sí, todo esto, la pero no Fonrocha, son... sí, pero no son zonas tan grandes, tan gigantes como estas zonas. Entonces, eso sí que me gusta bastante. Me gusta que es una ciudad con muchísimo estímulo. Por ejemplo, nunca me había planteado, ¿no? cuando vivíamos en España, ponernos a hacer un podcast. No. No sé, ves tantas cosas nuevas y, no sé, gente haciendo tantísimas cosas que te inspira a hacer cosas diferentes. Sí, sí que es verdad lo que he dicho Aranza antes, que sí que la gente es amigable en algunas ocasiones, pero yo creo que cuando ellos también están... O sea, la persona se tiene que sentir muy cómoda. El estadounidense creo que no se siente cómodo en según qué situaciones. Bueno, esto hablando de la persona que menos americanos... Bueno, conoce. Sí, conoce, pero sí que coincidimos muchísimo con ellos, ¿no? Esta mañana nos hemos levantado a hacer un timelapse de cómo amanecía y nos hemos cruzado a Margarita y a Ricardito. Entonces... Esos serán simpáticos, ¿no? Me he cruzado a estas 2 personas que seguramente se llamarían Margaret y Richard o como quiera llamarse el hombre, y sí que me han estado preguntando
me han visto con la cámara y han dicho, pero a ver, los dos inútiles estos que los llevamos viendo por aquí 3 días, ¿qué cojones hacen? Bueno, pues, claro, me han preguntado qué estábamos haciendo aquí tantos días. Les he dicho que nada, que estábamos aquí 3 días solo, que de dónde éramos, de España, que de dónde vivíamos. Otra cosa que no estamos Seguro. seguros, creo que deberíamos de mirarlo porque y no hablar sin mirar, pero claro, al decirle ¿de dónde soy? De España. ¿Y dónde vivís? Bueno, le he dicho, llevamos 3 años viviendo aquí en Nueva York. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Se ha interesado. Como, ¿dónde? Yo también vivo en Nueva York. En Manhattan. En Manhattan, yo también vivo en Manhattan. ¿Dónde? Y ha sido como cuando le he dicho la zona, ha dicho... Cuando he dicho Nueva York, han dado por sentado que era la ciudad. Y no sabemos muy bien si cuando estás fuera de lo que es la ciudad y dices que vives en Nueva York, se sobreentiende que es la ciudad, es decir, New York City, como Brooklyn, o sea, como los 5 barrios. O no. A lo mejor dices que vives en Nueva York cuando estás en Manhattan o donde sea, no sé. Y puedes vivir prácticamente pegado a Canadá, porque el estado de Nueva York llega hasta los Grandes Lagos. Recordar, todo el mundo que vea el podcast o lo escuche, que sea de aquí de Estados Unidos o que esté aquí en Nueva York o en Estados Unidos, que somos nuevos, acabamos de llegar. Nos dedicamos, nuestra vida se basa en trabajar, como creo que cualquier persona. Y el fallo que tenemos es que no desconectamos. No desconectamos y no tenemos posibilidad de ir a una oficina, lo que decíamos antes, ir a una oficina o de relacionarnos de otra manera que no sea con gente, gente en un evento. De aquí. En un evento o cuando sacamos a pasear a Siri, pues la gente que nos cruzamos en el ascensor o por la calle o en el pibicán. Un poco más allá de las relaciones o conversaciones de 10 minutos con alguien, 10, claro. 15 minutos con alguien. Sí, que al final hablas, te preguntas, ¿de dónde eres? ¿Qué haces? Tal, esto, lo otro, pero no puedes quedar a tomar un café o no... O no te dan pie a ello. No, claro. Entonces, hablamos desde nuestra experiencia. No me gusta el que está cortando leña ahora mismo... Y me está fastidiando el sonido del podcast. Y estoy escuchando aquí en el podcast. No me gusta. No me gustan los mosquitos, tampoco. ¡Ah! ¡No me gusta nada! Se va a caer el móvil. No se cae el móvil. ¿Qué me gusta? Me gusta, creo que desde que estamos aquí, me gusta la inmediatez. Querer algo y tenerlo ya. Me gusta querer comprarme un coche, ir a comprarme un coche y tenerlo el mismo día. Me gusta el sistema de... cómo comprueban si eres fiable o no eres fiable a la hora de comprar algo. No me gusta el servicio de sanidad de Estados Unidos. No me gusta. No me gusta el sistema de propinas en el sector de hostelería. Espera, no me gusta. De restauración. Pero vuelvo a la sanidad. No me gusta el sistema de sanidad que tienen, pero sí que es verdad que tienes un centro de salud en cada esquina, un hospital en cada 4 manzanas. O sea, cualquier cosa que te pase, creo que hay gente por cualquier sitio. Es una ciudad tan grande que, esto no estamos acostumbrados a vivirlo en España, pero hay policía por cada esquina, bomberos cada 5 minutos, ambulancias. Creo que si te pasara cualquier cosa, sería el lugar perfecto para que te pasara porque te van a atender al segundo. Me gusta que cuando ves policía no sientes como que están ahí a ver si te puedo multar. Bueno, excepto los de tráfico, eso sí que están con el ojo ahí a visor. Pero en general, la policía cuando la ves por la calle los ves y están como con una expresión de ayuda al ciudadano o demás. Los ves más a modo de ayuda que a modo de... ver qué es lo que está mal para venir y regañarte. Excepto los de tráfico con las zonas de parking, que eso es como dejes el coche medio minuto en una zona donde no debes, multita al canto. Volviendo al tema de las propinas, no me gusta el sistema que hay, sobre todo en la restauración, en el sector servicios. Los sueldos deberían de ser sueldos bien para un camarero o para un cocinero o para, no sé, para un repartidor de Uber o cualquier cosa así. Los sueldos deberían de ser suficientes como para que el cliente final no tenga que
complementar ese sueldo con propinas, Ya, pero ¿qué es suficiente? un sueldo digno. ¿Un sueldo digno qué es? Por lo que hemos visto depende de cada quien. Pero Porque, por ejemplo, estamos hablando que con propinas, por lo poco que sabemos, o lo poco que hemos oído, o lo poco que nos han contado, con propinas un camarero se puede estar ingresando, ¿qué? 4.000, 5.000, 6.000 dólares al mes. Vale, con propinas. a mí lo que no me gusta Eso. del sistema de las propinas es que, quizás porque lo comparo mucho con España, y en España el sector de la restauración, por norma general, desde mi punto de vista, es muy bueno. El servicio que te da alguien que viene a servirte a una mesa me parece, por norma general, de nuevo, extraordinario comparado con aquí. Aquí me da la sensación que muchas veces hay sitios que sí, pero muchas veces, muchísimo más que en España, encuentras que vienen a darte un servicio estándar / mediocre, y luego, cuando ya vienen casi que a traerte el postre, o si te preguntan si te traen la cuenta, entonces empiezan a hacerse los simpáticos, y eso me da mucha rabia. No me gusta Ya. nada que se hagan los simpáticos para que les dejes más propina. Ya, pero por ejemplo, ¿cuánto cobra un camarero en España? 1.200 euros. No sabría decirte. 1.200 euros. No lo sé. 1.200 euros. Sin saberlo al 100%, 1.200 euros. No van a cobrar más. Es un camarero. Estoy seguro que la hostelería se cobra lo justo. Las empresas pagan lo mínimo, basándose en lo mínimo que tienen que pagar por ley. Entonces, cobrarán unos 1.200, 1.300 euros al mes. Un camarero, trabajando como un cabrón. Vale. Ahora la cosa es, ¿cuánto tiene que cobrar un camarero en Nueva York? El problema es que el nivel de vida, el coste de nivel de vida aquí en Nueva York es tan alto que para que un camarero viva al nivel de, por ejemplo, España, ¿cuánto debería de cobrar? ¿5.000, 6.000 dólares al mes? ¿4.000? 4.000 dólares al mes. El problema es que con 4.000 dólares al mes tienes que vivir fuera del centro. Normalmente todos los restaurantes, o donde más se necesita mano de obra de hostelería, es en el centro. Entonces te toca vivir fuera de Manhattan. Bueno, tener un coche o no, fuera de Manhattan familia. también podemos decir que puedes vivir en Brooklyn o puedes vivir en el Bronx, o sea, o Sí, en pero New no. Jersey, pero ya tienes que desplazarte y emplear bastante tiempo cada día para llegar a tu trabajo. Entonces, claro, el mínimo por hora, el coste por hora en Nueva York creo que son 15 dólares el precio de la hora. 15 dólares el precio de la hora, 8 horas, que no son 8 horas, porque seguramente en hostelería trabajarán más. No sé a cuánto... 120. 120 8 horas ¿qué? al día son 120 dólares. 120 por 28, una media de 28 días al mes, 3.360. 3.300 dólares. 3.300 dólares está complicado. Vivir en Manhattan. Vivir en Manhattan está muy complicado. Vivir fuera de Manhattan, teniendo una familia, teniendo que ahorrar algo de dinero, está bastante también complicado, yo creo. Entonces, ese es el problema, que el coste de vida en Nueva York es tan alto. ¿Basamos los ingresos también con las propinas incluidas? Es una movida. Me gusta que las estaciones del año estén tan marcadas, que cuando sea primavera notes que estás en primavera, que cuando estás en otoño veas que es otoño y que cuando llegas el invierno veas que estás en invierno y el verano en verano. Es verdad que en Alicante nosotros casi todo el año, como el que dice, es verano, ¿no? Las temperaturas, aparte de las lluvias que podamos tener, que son Yo creo que si 30 días al año. hicieras una foto en cada estación, invierno solo lo distinguirías y solo lo podrías distinguir si hay una persona en la foto, porque por el abrigo que llevaría. Sí. Pero no... Sí, no, primavera, verano. Sí, prácticamente tenemos una temperatura... Nosotros en Alicante la verdad es que es bastante estandarizado. Sí. Y no hay tantos días de lluvia ni tantos días de frío como aquí, por supuesto. Cosas que nos gustan. Me gusta que llueva
y que la gente no deje de hacer sus planes porque llueva. ¿Por qué? Pues porque como llueve tan a menudo, si dejases de hacer tus planes, pues obviamente te perderías 1000 cosas a lo largo de todo el año. Vale. Volviendo al tip, ¿no te gusta que te hagan la pelota o que te traten de una manera diferente que no lo harían para conseguir más tip? Pero a nosotros nos dan tip también en nuestro trabajo. ¿Nos gusta o no nos gusta? Me gusta. ¿Y tú haces algo diferente, tratas a la gente diferente, tratas al cliente diferente para que te den más tip? No. Nosotros no esperamos tip. O sea, hay en algunos trabajos que no tenemos tip. Es más, sabemos que sí que hay compañeros que no lo tienen por obligación, pero sí que como que lo tienen medio escrito en los contratos que tienen, pero por ejemplo, nosotros no tenemos nada sobre tip. Si llega al final del día y nos viene un tip, perfecto, y si no nos viene un tip, pues no pasa nada, no pasa nada. Pero no tratamos al cliente de manera diferente para conseguir tip o no conseguir tip. Es más, cuando el cliente te va a dar el tip ya está hecho, ya está en el sobre antes de empezar el día. Sí, hay muchas veces que incluso te dan la propina antes de empezar el día. Claro, los trates bien, o sea, no van a saber si los vas a tratar bien o no. Eso sí que no lo entiendo. O sea, en nuestro trabajo es verdad que a veces te dan tip a final del día, antes de marcharte, o quien sea, o te viene el organizador y te lo da, o bien los novios, o los padres, o quien sea. Pero que te den una propina, es como si tú llegas a un restaurante y le das la propina al camarero antes de que te sirva. Imagínate que luego no te gusta el servicio. Es algo que, no sé, no entiendo. No. Se ve que quizá culturalmente también se lo hacen así, lo tienen ya previsto en sus pagos para el evento, se lo dan al organizador y el organizador se lo quita de encima cuanto antes para... No sé, no lo sé. A ver, estamos dando opiniones de cosas que culturalmente, cuando nosotros hemos llegado y mucha gente, la que está escuchando este podcast, ha llegado, culturalmente esto ya estaba. El tip ya existía la sanidad como es, ya existía Nueva York como es. O sea que estamos hablando de... Viene otro camioncito. Viene un camión, un avión, un grillo, un ciervo, tractor. un caballo. No, viene un carrito de golf antiguo. Es un tractorcillo, es uno de esos de cortacésped. Cortacésped. Cortacésped, ¿eh? Cortacésped. Se me ha olvidado lo que iba a decir. No se me ha olvidado. Me gusta que todo el año, durante todo el año, fuera de la ciudad, esté todo muy verde. Menos en invierno. Menos en invierno, todo el año está verde. Es impresionante. Es verdad que llueve muchísimo más que en nuestra zona de España, pero sales y es como que da otra alegría, ¿no? Da como otra... No ves tanto árbol seco, tanto árbol sin nada y está bastante bien. Me gusta, a la par que me sorprende, que hayan helados de todo tipo todo el año. Y me sorprende mucho que la gente en invierno vaya con cafés fríos con hielo. No me gustan las ensaladas a $15. No, a mí tampoco. ¿Qué más? Siri, ¿está bien la mesa? Comprueba el sonido, porfa. Me gusta que a Siri le guste ser DJ. ¿Eh? ¿Qué dices? Pinchamos. Me gusta vivir aquí iba a decir con nuestros perros, ahora ya nos gusta vivir aquí con Siri. Creo que se lo pasa muy bien, encuentra muchos más amiguitos que cuando vivíamos en España, por lo que decíamos antes de que hay una cultura mucho más pet friendly en Nueva York. Y eso pues me gusta mucho. Bajar al parque y que juegue con otros perritos y ver a otros perros y tal, pues está muy guay. Sí que es verdad que Siri es un poco malcriada. ¿Por qué? Malcriada porque nosotros trabajamos fuera de casa en días puntuales. Entonces, casi todos los días del año estamos en casa. Entonces, es un poco consentida porque todo el día está con nosotros. Cuando nos vamos, no quiere estar sola. Tenemos que inventar 1000 cosas para hacer que no esté aullando, llorando y demás, sobre todo desde que no está Kira. Pero sí, es una consentidita. Sí, pero es una mimada. Ella vive diferente a otros animales porque estamos casi todo el día con ella. La gente va a trabajar a oficinas, sale fuera de casa y se quedan solos mientras que
que la gente trabaja. En cambio, ella Espera, está que viene la motoreta. todo el día acompañado. Se va la motoreta. No me gusta que en 40 minutos nos tengamos que ir a grabar. Sí. A mí tampoco. No me gusta tenerme que ir a grabar estando en un sitio así tan chulo en el que me quedaría, sinceramente, aquí haciendo el podcast o no, pero aquí tranquilamente, con la brisita. Sí, porque ahora no hay mosquitos, estoy viendo. Se han ido. Hay muy poco. Se ve que no les gusta salir en cámara. Esta mañana, cuando hemos subido a grabar, había una cantidad impresionante. Ayer por la noche, exactamente lo mismo. Y aquí no tenemos, donde estamos ahora mismo, no tenemos mucho... No hay agua. ¿Qué quieres, Siri? No tenemos mucha agua cerca como para que haya tanto mosquito, pero locura, ¿eh? Ahora parece que se han ido a dormir la siesta. Han salido a darle los buenos días a José. Aunque es temprano, temprano, ¿qué hora es? Son las 10, ahora mismo las 10:25. Son las 10, o sea que no es hora de dormir la siesta, pero ellos sí se han ido a dormir la siesta. Y yo creo que poca cosa más, ¿no? Yo creo que tenéis aquí una lista de no me gustas y me gustas que, no sé, ¿pueden ser interesantes? Sí y no. Pueden ser interesantes para la gente que esté escuchando el podcast y quiera venir. Un último me gusta. Me gusta que culturalmente aquí la gente hable mucho más abiertamente de dinero y de negocio. La gente está mucho más instruida en cuanto a business y eso me parece bastante inteligente para cualquier sector. Creo que nos hubiese venido muy bien cuando empezamos nuestro negocio o incluso antes haber tenido pues esas nociones básicas o culturalmente simplemente tener un poco más de mentalidad de negocio y que eso te lo inculquen desde pequeño, que el trabajo, hablar de trabajo abiertamente, que la gente sea tan clara, me gusta eso, que la gente sea directa. Sí, pero también es verdad que venimos de nuestro sector es un sector un poco entre artistas y servicios, ¿no? Artistas y servicios. La mayoría de la gente se considera artistas, que está muy bien, es perfecto, porque verdaderamente somos cámaras, concretamente nosotros, somos cámaras, somos productores, somos guionistas, somos editores, lo hacemos todo, o sea, somos sonidistas. Hacemos todo el trabajo. Somos fotógrafos. Administrativos. ¿Podríamos considerar que es un trabajo de artistas en la fotografía y el vídeo? Sí, consideraría que sí. Una parte del negocio, sí. Consideraría que sí. El problema es que, por ejemplo, en España, el sector en el que estamos nosotros, la mayoría de la gente se considera artistas y no empresarios. A la gente no le interesa una mierda el tema de el empresario. Lo único que le gusta es hacer las mejores fotos, que es perfecto, tener las mejores bodas o los mejores trabajos, que es perfecto. Le interesa que los compañeros del sector le aplaudan y le digan qué bien que lo estás haciendo. Nosotros hemos pasado también por eso en algún momento, pero no hay una cultura de el negocio, del trabajo, de los costes, de los ingresos, de los gastos. Hablamos siempre por norma general y a grandes, o sea, como por encima. Obviamente ni todo es blanco ni todo es negro nunca, pero sí que hablamos desde nuestra experiencia y lo que hemos vivido nosotros. Nosotros llevamos dedicándonos a esto 10 años. Más 12, 13. Entonces, o sea, sabemos de lo que estamos hablando. O sea, no sabemos cómo funciona el sistema de tip, pero sí que sabemos cómo funciona nuestro sector. Entonces, sí que es verdad que en nuestro tipo de negocio la gente no es tan empresaria. En cambio, aquí en Estados Unidos es todo lo contrario o a igualdad de porcentajes. La gente sabe lo que está ingresando, sabe lo que está gastando, sabe cuándo puede invertir en material, en equipo, sabe cuánto tiene que ser el coste de su trabajo para sacar rentabilidad, y eso es algo Esto que estás muy mencionando interesante. es como algo muy a la superficie, pero van muchísimo más en profundidad en cuanto
a su negocio. Y ya no hablo de nuestro sector, creo que por norma general la gente en los colegios y demás tratan estos temas y tienen asignaturas o sea, es algo que está muy a la orden del día. Y eso me gusta mucho y creo que es algo a importar. Pues y nada, viene otro camión. Pues sí. Un segundo, que creo que se va. Utilizando el camión que se va de transición, Aprovechamos para despedirnos. sí, para deciros que Si queréis ver más de nuestros episodios, es una amenaza, ¿no? si queréis ver más de nuestros episodios, marcar la campanita que aparece por algún sitio de por aquí. José, ¿dónde Sí, vas a poner? En YouTube. No sé, bueno, aquí abajo. Aquí. Ahí abajo. Y así, pues bueno, os avisará cuando tengamos novedades para enseñaros. Sí. Y nada, si nos escucháis desde Spotify, pues que sepáis que también hay YouTube y también hay vídeo y audio. Y nada, que os dejamos, que nos vamos a trabajar. Habrá que hacer algo Productivo hoy, ¿no? productivo. Dentro de poco más episodios. Y Vamos a por nada. otro shot de café. Lo Sí. necesito. Sí, porque no tenemos nada. Con el vaso vacío. Vale, nos vemos. Un abrazo. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna